a ella nada más, no a la... Bueno, mi amor, sonríe y ponte el cinturón. ¡Ay, qué linda! 5, 4, 3, 2. Buenas y bienvenidos a esta semana con Raquel. Este fin de semana vamos a estar hablando sobre varios temas, pero empezamos con uno que yo creo que es muy importante porque como ustedes saben en Cuba se está rehaciendo la historia. En varias ocasiones hemos hablado sobre el presidio político y cómo le ha tocado al exilio aquí en la ciudad de Miami decir la verdad sobre lo que ocurrió en Cuba hace muchos años, y con eso le quiero dar la bienvenida a un autor que va a hablar con nosotros sobre dos libros. Alfredo Ballester, bienvenido. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el primer libro. Si nos puedes hablar un poco sobre el tema y por qué es importante que las personas entiendan lo que está ocurriendo, no solamente los que están aquí, que como yo nunca hemos visto a Cuba, pero también las personas que se han criado en Cuba, que el régimen le ha dicho algo muy diferente que lo que ocurrió en esas prisiones. Sí, bueno, primeramente agradecerle al canal Tele Miami de tenerme aquí y por supuesto a usted también. Mi libro Memorias Abecedario lo que trata de hacer es de rescatar la historia. Yo soy el coordinador de información de la Academia de la Historia de Cuba aquí en el exilio. Y entonces yo me he dedicado, que sí, ciertamente tenemos que seguir hablando de José Martí, Ignacio Gramonte, pero hay una historia que se está quedando escondida en el silencio y en el olvido. Claro. Y una de ellas es parte de lo que está ocurriendo o ha ocurrido en las prisiones. Entonces este libro, Memorias Abecedario, es un libro narrativo de las cosas que ocurren en una prisión en Cuba. No importa si es político, militar o común, sino cómo es tratado un preso dentro de una prisión cubana. Porque en muchas ocasiones hay presos que son presos políticos y sin embargo los tienen junto con los presos comunes. Claro. Pero hay un detalle muy importante en Cuba. En toda sociedad del mundo hay criminales. Hay asesinos, hay violadores, eso indudablemente en Cuba no podemos decir que no existen también. Ahora, pero como en Cuba se han tipificado los delitos a conveniencia del gobierno, casi todo se ha convertido en delito. Si usted, por ejemplo, la capturan con 2 libras de café en grano, eso es un delito común y usted puede ser una profesora universitaria y entonces la sancionan a 6 meses de privación de libertad o domiciliar. Y como usted cumple la sanción, ya tiene un antecedente como presa común. Claro. ¿Entiende? Por un delito que en ningún lugar del mundo ocurre eso. O también puede ocurrir que pueda haber un simple delincuente y que como también no está de acuerdo con el sistema actual, se manifiesta en contra y sea sancionado como un preso político. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando ese recluso cumple la sanción, llega a la Oficina de Intereses Norteamericana y dice yo soy un preso político y puede también venir para acá, para el exilio. Ahora, yo desde joven tuve la gran oportunidad de conocer a Ernest Hemingway, desde pequeño, porque yo estudiaba al lado de la casa de él y nosotros entrábamos a robar mango. Y Hemingway nos sorprendió, perdón, y hizo un acuerdo con nosotros, y esto es bueno señalarlo porque es un premio Nobel de literatura. Él nos dijo, el que quiera comer mango tiene que entrar por la puerta principal. Y bueno, el otro día fuimos a entrar por la puerta principal y el portero no nos dejó pasar. Y entonces volvimos a brincar. Y
llegamos a la conclusión y nos dijo, bueno, si ustedes quieren comer mangos de mi finca, le tienen que caer a pedrada al vecino de enfrente. Y dijimos, eso no hay problema, y nosotros le caíamos a pedrada para no extender la historia de Hemingway. Esta es la historia de un hombre que estuvo 3 años y 5 meses pidiéndole pena de muerte y nunca vio un abogado defensor durante ese tiempo. Vino a ver al abogado defensor en la sala el día del juicio oral. O sea, no tuvo derecho nunca a exponer si era culpable o era inocente o existía algún agravante o algún atenuante. Claro. Solamente el investigador y el fiscal no tenía oportunidad. Después cumple 19 años de prisión. Ahora, dentro de esos 19 años de prisión, es víctima, como muchos reclusos han sido en Cuba, de un señor que murió aquí, de apellido Medero, que daba electroshock. Este personaje sufrió 14 electroshock en la sala Castellano de Mazorra como castigo, sin prescripción médica. Y para las personas que no entiendan, porque eso fue una práctica y algunas personas conocen, pero otras personas piensan que simplemente lo que estaban en el presidio en Cuba eran prisioneros que tenían, por ejemplo, tiempo solitario o que no los dejaban salir. Hay personas que tuvieron muchas diferentes violaciones de derechos humanos, pero esto de electroshock va mucho más allá que esas violaciones. Y como mencionaste, no se hizo porque hacía falta de un punto de vista médico, aunque esa época se hacía para algunas personas por razones médicas, pero se hacía como tortura. Bueno, fíjate si es parte de la tortura que la celda donde convivían esos reclusos, aún como pacientes, no tenían baño sanitario. Las necesidades fisiológicas había que hacerlas a través de la reja hacia el pasillo central y otros reclusos tenían que limpiar la orina y el excremento del resto. Ahora, ¿por qué era castigo? Eso era criminal. Era criminal porque te acostaban en el piso y te aplicaban el electroshock y hasta que no te defecabas o perdías el conocimiento, te aplicaban 1, 2, 3 veces, dependiendo lo que resistiera tu cuerpo. Después te ponían en una orilla y te tiraban 2 cubos de agua y te dejaban así desnudo hasta el otro día. Eso es un crimen, Claro. Eso es un crimen. ¿No me entiendes? Y como eso, muchísimas cosas más. Ahora, hay detalles no solo de la prisión, sino también de la parte social. Porque, por ejemplo, en Cuba ocurren muchísimas cosas que yo no sé por qué aquí en el exilio, cuando entrevistan, no lo dicen. Existe el caso, por ejemplo, que el hijo mío, a los 2 meses de edad, tuvo una fiebre alta. Y el médico me da la prescripción médica, un medicamento. Y llego a la farmacia y cuando llego a la farmacia digo, ¿hay esta medicina? Yo pensando, dada la circunstancia que había en Cuba, que no iba a haber la medicina. Sí, hay medicina. Es decir, estaba el medicamento, estaba la prescripción médica y estaba el dinero. Y cuando la empleada de la farmacia va al stock, me dice, ay, me da muchísima pena, pero no te puedo dar la medicina. Y yo, ¿pero cómo es posible? Me dice, no, porque la medicina que fue asignada a tu doctor ya se consumió. Por lo tanto, no te puedo dar la de otro médico. Digo, entonces la medicina que está ahí es para el niño que se va a enfermar. Claro. Para el que está enfermo ya no hay medicina. Es absurdo. Eso es, vaya, increíble. Bueno, déjame preguntarte, cuando hablamos sobre la información que tiene el libro, ¿cómo llega a tener los datos de qué fue lo que ocurrió? ¿No? Porque es interesante, muchas personas no saben que cuando hablamos sobre el presidio político hay información sobre lo que ocurrió a diario. Tuvimos con nosotros un invitado que fue preso político que tomó fotografías durante el presidio y hizo un libro con esas fotografías, ¿no? Hablando de lo que él pasó. ¿Cómo es que tenemos estos datos de lo que ocurrió con este prisionero en particular esos 19 años? Sí, bueno, mira, se acumularon los manuscritos durante toda esa época. En algunos casos fueron decomisadas, pero también aquí hay fotografías de la prisión, por ejemplo, del Morro, que fueron tomadas por mí personalmente 40 años después de haber estado ahí. En la actualidad es un museo. Entonces usted entra como turista y usted pregunta, bueno, ¿y aquí quién estuvo preso? No, aquí estuvo preso Juan Alberto Gómez y Julio Sanguilí, que fueron patriotas de la Guerra de Independencia. Claro. Entonces yo, habiendo estado allí, empiezo a preguntar, bueno, ¿y esto que hay aquí, que es como una capilla circular? No, eso eran celdas infrahumanas que ponían ahí a los patriotas para que murieran. Entonces yo pregunto, pero ahí hay un cartel que también está en el mural,
que dice que fue prisión desde el año 67 hasta el año 77. Entonces Juan Alberto Gómez es de los años... claro, sí, 1908. claro, ajá. Claro. Entonces, ¿quiénes estuvieron presos ahí? No, eran presos comunes. No, pero no pueden ser presos comunes solamente, porque dice prisión militar nacional. Y puede ser que algún militar haya cometido algún delito común, pero en el caso mío yo era militar y cometí un delito considerado para ellos político por haber conspirado contra el gobierno siendo militar. ¿Y por qué en particular pongo las fotos del Morro? Porque normalmente en Cuba se conoce que la prisión donde fusilaban a los condenados a muerte es la prisión de La Cabaña. Claro. Bien, correcto. Pero cuando el gobierno no quería que apareciera en la lista de fusilados determinado personaje y sí querían fusilarlo y no quedar en el récord, era trasladado para el Morro. Y entonces ahí es donde está la Capilla Blanca, está la Capilla Negra, hay un subterráneo que camina por un pasillo que se llama el Pasillo de la Muerte y va hasta los fosos donde está el paredón de fusilamiento. Claro. Tuvimos la oportunidad también, por desgracia, de ver un fusilamiento ejemplar delante de toda la población penal. Y puedo decir textualmente lo que dijo el abogado. El abogado defensor de ese joven dijo textualmente, yo estudié Derecho Penal, dijo, como en todo tribunal del mundo es permitida la defensa, hoy me toca a mí el triste papel de defender a este asesino que sin ningún miramiento mató a un militante del Partido Comunista de Cuba. Pido benevolencia. Esa fue la defensa que tuvo. Imagínate, claro. Fue fusilado delante de todos nosotros. Cuando están dando la ejecución de muerte, los militares sonríen como si fueran, no sé, estuvieran en un circo, en algo. Cuando le dan los 6 disparos que caen en el piso, el jefe de pelotón marcialmente llega y le pone la bota sobre la cara para pararle las convulsiones de la muerte. Saca su pistola reglamentaria, le hace el disparo y el militar se le embarra la bota y el pantalón de sangre, de masa cefálica y todo eso. Y entonces los militares aplaudieron mientras nosotros los reclusos llorábamos, porque creo que si alguien merece la pena de muerte, humanamente, claro, no debe ser de forma ejemplar, como si estuvieran haciendo un espectáculo. Un espectáculo. Debe claro. tener cierta privacidad. Aquí en los Estados Unidos, cuando alguien comete un delito y se merece la pena de muerte, tiene una muerte justa. Le ponen una inyección letal, lo duerme, le hacen un paro respiratorio, cardíaco, lo que sea, pero no es y no un se hace crimen. un espectáculo. No se hace un espectáculo, naturalmente. Claro. Cuando hablamos sobre ese fusilamiento, le tenemos que explicar a las personas también que nos están viendo que eso es algo fuera de lo común, ¿no? En la gran mayoría de los casos, las personas lo fusilaban, lo veían algunos prisioneros, pero no todo el presidio, ¿no? Eso es algo fuera de lo normal. Eso es algo fuera de lo normal porque como él mató a un militante del Partido Comunista de Cuba, no es el caso del que fusilan porque comete un delito en la calle. Claro. Él mató a un militante del Partido Comunista en la misma prisión. Entonces, como mata a un militante del Partido Comunista, quieren dar un ejemplo para que sepa que el que mate a un militante del partido, qué es lo que le cuesta. Aunque a otros, porque La Cabaña tiene mucha historia, yo no tuve la oportunidad de estar en La Cabaña, pero sí conozco que a partir de las 9 de la noche, con el cañonazo tradicional desde la época colonial, empezaban a fusilar y eran las 6 de la mañana y todavía estaban fusilando. Y los iban poniendo uno arriba de otro hasta que después, bueno, no sé el rumbo que le daban. Claro. Y se habla, nosotros hablamos en la historia universal de la isla de Alcatraz. Sí. Es conocida, estuvo allí el hombre de los pájaros, estuvo Al Capone. Hablamos de la isla del Diablo, donde estuvo el famoso Papillón. Hablamos de la isla San Lucas, donde estuvo Narciso el Monstruo. Y usted busca en la internet y aparece ese récord. Claro. No hay por qué esconderlo. Pero no con el Morro. No, con el Morro es posible que sí, pero yo voy a mencionar un lugar que se llama el Cayo Diego Pérez. Entonces el Cayo Diego Pérez, usted busca en la internet y te dice Centro Turístico de la parte sur de la península de Zapata. Bueno, y con eso vamos a tomar una breve pausa y regresamos para hablar sobre el segundo libro, Y otra prisión. Quédese en sintonía.
Ok, 5, 4, 3, 2. Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Ahora pasamos a hablar sobre otra prisión y otros prisioneros, ¿no? Si nos Sí, puedes hablar sí. sobre el segundo libro, que claro, el primer libro toca un poco el segundo, si nos puedes explicar ese vínculo. Sí, sí, claro. Cuando yo hablaba del primer libro, dentro de ese primer libro existe el personaje de este segundo libro, que es el doctor Aramis Taboada González, que es de la época del Partido Ortodoxo de Chivas y de Conteagüero, Sí. de los años 40, y que fue un abogado que fue eminente en Cuba, íntimo amigo de Fidel Castro. Defendió a Fidel Castro cuando el problema de Moncada, firmó la amnistía también de Fidel Castro, compartían familiarmente y todo eso. Pero este doctor, que también estuvo en prisiones de la antes mencionada del otro libro, Fidel Castro le propone de que ocupe un alto puesto de ministro de Justicia. Él le dice que no, que él solamente fue abogado. Y cuando el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, él defendió a los revolucionarios. Pero en el 1959, cuando triunfa la revolución, él también defiende a los contrarrevolucionarios. Entonces Fidel Castro le dice, pero ¿cómo tú vas a defender a los revolucionarios? Y él le dice, bueno, yo soy abogado, ese es mi trabajo. Claro. Yo no puedo mirar la parte política, ese es mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que lo ponen preso por un delito común a este señor. Pero independientemente es poeta. Y obviamente esto era político. Era político, Claro. claro, era político, y porque incluso pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Y ya el hecho de no aceptarle a Fidel Castro el puesto se convierte en política. Claro. Y Fidel no se lo perdona, espera la primera oportunidad, lo mete preso por un delito de cohecho, que es soborno, que es un delito común. Y entonces él se enferma, coge cáncer en la próstata, sufre varios infartos, y hay alguien que es amigo de Fidel y amigo también de Aramis Taboada, y va a ver a Fidel Castro y le dice, suelta a Aramis Taboada, que Aramis Taboada no ha hecho nada en contra tuya. Y entonces es la frase que aparece en ese mural donde dice, no, dile de mi parte que cumpla todo el tiempo que él pueda. Claro. O sea, que lo deja morir. Pero hay un detalle en este libro, sus poemas están catalogados por Gustavo Galo Herrera, fue un gran poeta, el hijo también que está en Cuba, y hay un detalle, a mí por la parte que me corresponde de la historia soy imparcial. Hay muchas páginas de internet aquí de organizaciones que dicen que Aramis Taboada fue fusilado. Aramis Taboada no fue fusilado. En primera, que ningún fusilado se lo dan a los familiares para que hagan el velorio en la casa. Claro. Y a él lo velaron en su casa en Miramar. Y en segunda, murió muy cerca de mí y de muchos otros reclusos que pueden venir aquí a testificar. Entonces, me molesta muchísimo, con todo el respeto que merecen esas organizaciones, porque tenemos el mismo ideal de la libertad de Cuba, pero que no pierdan credibilidad, porque si hay una lista de 999 y ponen uno también como fusilado, y yo sé que no lo fue, me pone en duda ahora los 999. Claro. Por lo tanto, yo le ruego a esas organizaciones que digan la verdad, que no hace falta un poquito más para agudizar la situación que hay en Cuba. Entonces, cuando hablamos sobre la poesía, ¿cómo llegaste a los datos de ese libro también? Sabemos que hay varias cartas, hay varias fotografías. ¿Cómo es que llega esa información a tus manos para escribir el libro y detallar exactamente qué fue lo que ocurrió en el presidio, ¿no? Claro, porque yo estaba junto preso con él, entonces yo era su albacea. Como él era una persona tan significativa, constantemente le estaban requisando sus pertenencias. Y le quitaban los poemas, le quitaban las cartas, le quitaban. Entonces, como yo era director de escuela dentro de la prisión, yo tenía un local donde yo tenía ciertos lugares donde podía esconder, y ahí están los documentos guardados durante 28 años, están ahí en el mural, donde yo los llevaba allí y él escribía sus poemas y yo se los guardaba. Y tuve la delicadeza de mandársela a su esposa en aquel momento y sus hijos, con una carta de pésame, no sé qué hicieron ellos. Y como vi que no hicieron nada, pues entonces yo ahora me tomé el derecho como albacea de publicarlo y registrarlo en la Biblioteca del Congreso aquí de los Estados Unidos, con su nombre, Aramis Taboada, no son míos. Yo simplemente lo que hago es ponerlo para que no se pierda en la historia de Aramis Taboada, porque no podemos esperar que pasen 50 años para que vengan otros historiadores
averiguar una historia que se va a quedar escondida, como muchos otros personajes. Entonces, yo le sugiero a todo el mundo que escriba lo que conozca de la historia y que lo deje escrito, porque van a pasar los años y no van a poder saber. Va a haber un lapso de 50 o 60 años en la historia de Cuba que se va a quedar sepultada. Claro, y eso es lo que quiere el régimen. Yo creo que esa es la conversación más grande de un punto de vista ideológico, ¿no? Y importante no solamente para los cubanos que están aquí, que nacieron aquí, pero también los que nacieron en Cuba y se criaron en Cuba bajo un régimen donde estas personas simplemente no existían. No. Era un mito. Era un mito. Era un mito, ¿no? Pero una cosa que yo creo que siempre es importante, y claro, mi abuelo Tomás Regalado Molina fue preso político. Hay muchos presos que es muy difícil hablar sobre el presidio. Yo pasé de niña mucho tiempo en la casa del preso, ¿no? Y era interesante ver esa dinámica. Preso con preso habla sobre el presidio, pero era muy difícil que un preso hable con una persona que no estuvo en el presidio sobre eso. Y a mi abuelo en particular le tomó muchos años, muchas cosas que se hicieron en el presidio que ellos no hablaban, que después oías que otra persona te decía, ¿no? Que le había pasado a un familiar de uno. Y yo creo que parte es porque no querían que sufrieran la familia, que supieran cómo lo estaban tratando, Sí. ¿no? Yo creo que mi abuelo en paz descanse nunca tuvo esa conversación con mi abuela sobre exactamente qué fue lo que ocurrió en el presidio, ¿no? No se cuenta. ¿Y por qué es eso? Porque yo creo que parte lo que se pierde entre la familia de los presos, ¿no? Exactamente cuál fue esa experiencia. Yo lo veo desde ese punto de vista y lo comparo con los veteranos de guerra. Sí. Que vienen de Corea y vienen de Vietnam, y si yo me reúno con Es ellos traumático. en el Partido Ortodoxo, yo veo que ellos no hablan de guerra, a no ser entre ellos, por dos cosas. Una, cuando es con la familia, para no lastimarla y que vean todo lo que uno sufrió. Y la otra, que mucha gente no van a entender o van a creer que se está exagerando. Claro. Y entonces, es un trauma para toda la vida, porque una persona que esté 3 años, 5 meses esperando la pena de muerte y que esté mirando que saquen a una persona llorando y lo halen por los pies porque no quiere que lo maten, y después de eso esté 20 años preso y arriba de eso injustamente le apliquen 14 electroshocks, su mente no puede estar bien. Claro. Es como si hubiera pasado por una guerra. Claro. Mencionaste la escuela en el presidio y yo sé, porque me he encontrado con muchos presos políticos que estuvieron con mi abuelo. Mi abuelo sabía latín y una de las cosas que él hizo en la prisión fue enseñarle latín a otros presos, ¿no? Sí. Una dinámica muy interesante cuando hablamos sobre la educación en el presidio. Mi abuelo no hablaba mucho sobre eso, pero siempre me decía que él en el presidio hablaba mucho, no solamente el latín, pero leían sobre el Imperio Romano, ¿no? Como una distracción, porque claro, cuando estabas tanto tiempo solo, ¿qué es lo que iba a hacer? Si tenías la oportunidad de leer o de escribir, de verdad que era un escape, ¿no? Sí, era un escape. En la prisión normalmente, en el presidio político y hasta en el común, me refiero muchas veces en el común y no es que yo quiera ser el abogado del diablo, es que la densidad de la población común en Cuba, normalmente el 100% no son delincuentes, debido a que todo en Cuba es delito. Claro. ¿Entiendes? Los hay, como dije al principio, criminales y todo. Pero al no haber literatura, las personas más educadas, más preparadas, se dedicaban a transmitirle a los menos cultos Sí. sus conocimientos, de alguna forma u otra. Y entonces, no voy a hablar ahora de un tercer libro que hice, pero que hay 2 cuentos que yo escribí en el año 1970 y le sacábamos copia y lo circulábamos para que la gente leyera, porque no nos dejaban pasar literatura. Nosotros no podíamos leer nada, ni siquiera de Víctor Hugo, que no tenía que ver nada Claro. en contra de Fidel Castro, incluso no nos dejaban leer ni sobre José Martí. Nos quitaban la literatura y era una tortura. ¿Para qué? Para que te sintieras el tiempo, porque la lectura te alivia. Claro. Empiezas a leer un libro y sabes, pasaron 4 horas. Sí. Entonces no te dejaban. Entonces sí, es lo que tú dices, de que no queremos contarle a la familia lo que pasamos porque es doloroso. Y yo tengo la gran experiencia que muchos de los años que estuve preso lo pasé entre políticos y lo pasé entre comunes también. Y entonces lo que he tomado, la parte positiva. El boxeador, la pelea que le preocupa es la que pierde, es la que ve el video, es donde tiene los errores. Claro. La que ganó no le importa. Y en el caso mío es igual.
dónde era lo malo de la prisión para tratar de las nuevas generaciones, incluyendo mis hijos y mis nietos, que no caigan presos. Claro. Porque una prisión siempre va a ser mala, sea aquí, sea allá, pero sobre todo allá, cuando no hay compartimentación. Porque, por ejemplo, yo estudié Derecho Penal, estudié Magisterio autodidácticamente, y cuando yo le decía buenos días a un militar, el militar me respondía que volá. O sea, el argot cubano. Entonces, claro, no tenían nivel cultural. Digo, bueno, porque este señor es el que me va a reeducar a mí. claro. ¿Cómo este señor me va a reeducar a mí? No Claro. es posible. Y yo creo que una de las cosas que hizo, claro, la revolución es acabar con esa cultura y esa educación a un nivel en lo que es Cuba y las personas que estaban educadas en la prisión. Bueno, Sí. Con eso pasamos a otro tema que es mucho más local, pero muchas gracias por estar con nosotros. Y si quieren más información sobre los libros, si nos pueden decir dónde los pueden comprar. Sí, bueno, los pueden comprar, están en Amazon, están puestos en Facebook. Si buscan mi nombre, Alfredo Ballester, pueden ver muchos videos con relación a eso y otras actividades más. Lo pueden conseguir a través de ahí. O la editorial Voces de Hoy, que es conocida aquí, que le agradezco muchísimo a esa editorial, porque si no fuera por ello, yo no hubiera podido editar los libros. Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Quédese en sintonía, regresamos en unos momentos.